Johnny Aves dice, no se pudo ejecutar el crimen la primera semana cuando lo enviamos. Y Peña Rivera dice, no se pudo ejecutar porque la primera semana porque ese día andaban con niños. Entonces, cuando tú cruzas toda la información, te das cuenta que fue un crimen de Estado. Bien, Alejandro, estábamos tratando de recordar el nombre de Pericles Franco, que había estudiado en Chile, que tenía ideas democráticas, progresistas, socialista en ese momento, en los años 40. Pericles Franco, sí. Él tuvo una relación con Minerva. Pero dicen que unos amores platónicos. Platónicos, sí. Por cartas, que sí, son documentos. Se comunicaban, pero sí, no eran como somos los novios ahora. Ya. Entonces, después que se da esa reunión y esa oferta de Trujillo a Minerva y a las hermanas Mirabal, que ellas dicen, es que nosotros queremos que Pedro, Leandro y Manolo pues salgan de la cárcel. Sí. No han cometido ningún hecho delictivo, nada. A partir de ahí, entonces, es que Trujillo se obsesiona con que hay que matar a esa mujer. Parece que sí, que ahí fue que... Ese es el momento en el que él... El detonante, sí. Ese es el momento en el que él, mira ahí a Pericles Franco, el momento en el que él decide que hay que matarla y le pide como encargo a Johnny Aves que se encargue de eso. Pero hay una reunión sobre eso, de seguimiento, en la que está Pupo Román, y Pupo Román supuestamente dice, yo me encargo. Yo me encargo. No, el que dice yo me encargo es Johnny Aves. Johnny Aves. Y Trujillo le dice, pero Johnny, tú haces todas las cosas. Quien tiene que actuar entonces es Pupo Román. Es decir, quitarle la vida a las hermanas Mirabal. Sí. Entonces, supuestamente lo que decía Johnny Aves es que Pupo Román entonces es que ordena la muerte. No él. Eso dice Johnny Aves. Johnny Aves. Porque recuerda que ya no es jefe de servicio de inteligencia. Ya Candito Torres. Él está haciendo un trabajo ya más de otro tipo, ¿no? Pero siempre en lo mismo de persecución, él parece que se desconectó ya de ese ambiente. Pero era mentira, era el hombre de confianza y el que daba las órdenes. Y dice entonces Johnny Aves que Pupo dio la orden. Y se la da entonces a Candito Torres, que cuando llega a Santiago dice que me envió fue Pupo Román. Pero eso sabemos que, eso está en duda. Porque quienes lo están diciendo... Porque Johnny Aves que lo está diciendo, el propio Johnny Aves. Y él quiere quitarse la culpa de encima. Johnny Aves en su memoria dice que él en su memoria va a contar cosas para poner a otras gentes que él quiere. Él sabe que él dice, yo sé lo que voy a hacer con esta memoria. Me van a pagar por ella. Pero como que él dice, yo voy a ensuciar gentes y por eso van a aparecer en la memoria el Chino Ferrera, como 10 o 15 personas que él dice que eran Fefe Valera, que él dice que eran personas que eran del servicio, que eran suyas. Del servicio, sí. Pero es porque esas son las personas que lo enfrentaron. Cuando él escribió las memorias, era 1963, y quien está encabezando la persecución contra los calieses, contra el servicio de inteligencia militar, es Fefe Valera. Fefe Valera Benítez, que fue el que está hizo en el juicio y condenan a los que asesinaron a las hermanas Mirabal, Fefe Valera Benítez. Y entonces él lo que hace es decir, pero era un agente. Claro que de esa manera lo ensucia. No, era un sádico, Johnny Aves. Pero Johnny Aves también vendió un relato a un medio de comunicación, creo que fue en Estados Unidos. Ahí es que están las memorias publicadas. Las memorias se publicaron, se escribieron en 1963. Y quienes le consiguieron la documentación que él pidió por carta, que está publicado ahí, fue Lamela Geller, que era un locutor que tuvo de la voz dominicana. De Radio Caribe. Entonces él le decía Papito. Papito, consígueme estas informaciones. Y ahí hay 20 o 30 informaciones que él pide, que tienen que ver con su vida, como cuando lo nombraron, etcétera, en el servicio de inteligencia militar. Y a él le dice, pero te apures, eran muy amigos, que yo sé ahora lo que voy a hacer con esta memoria, y me van a pagar. Entonces, quien le pagó y hizo que Johnny Aves firmara un contrato notariado fue el periódico El Tiempo de Nueva York. El Tiempo de Nueva York. En 1967. Ya. Esas memorias fueron apareciendo
parcialmente en ese periódico. Y en el Archivo General de la Nación están todas las cosas ediciones del periódico El Tiempo de Nueva York. Pero luego aquí en República Dominicana el libro de memorias de Johnny Abe lo publicó Letra Gráfica, de Orlando Hinoa, con anotaciones de Orlando Hinoa, que son explicativas, porque el libro no se puede leer solamente como la versión, sino con las aclaraciones y las múltiples notas, muchas. Para mí, lo mejor del libro de memorias de Johnny Abe son las notas de Orlando Hinoa. Para mí, cuando obviamente pero parece ser que se excluyó una parte, o quedó fuera una parte, que es lo que tú rescatas, quedó el capítulo de las hermanas Mirabal. Que es lo que tú rescatas y colocas en este libro. Exactamente. Pero ese libro, y yo lo aclaro ahí, yo decidí... ¿Qué fue lo que pasó? Yo decidí no convertirme en vocero de Johnny Abe. Una versión tan sucia como la que él pone. Como la que él pone contra Segundo Inver. Y Segundo Inver Barrera. Y Antonio Inver. Bueno, contra Antonio no. Solamente él menciona a Segundo. Pero Segundo estaba detenido. Estaba preso junto. Óyeme con quién estaba Sánchez preso. Sanjay. Rafael Augusto Sánchez. Mueren juntos, los dos lo fusilan juntos los dos. Sí, lo asesinaron a los dos. Lo asesinaron a los dos. Y lo asesinaron y lo lanzaron al mar, a los tiburones ahí en la zona del Metaldón. Exactamente. Donde estaba el vertedero de basura. Ahí donde está, exactamente. Ese era un sitio para llevar personas. Todavía en la época de Balaguer, en los 12 años, llevaban... Bueno, un amigo mío lo llevaron ahí y lo tiraron en ese sitio. Sí, pero se ha querido dar testimonio y se ha querido dar una versión sobre esa supuesta participación de Segundo Inver, y eso no tiene absolutamente... La versión es de Johnny Abe. De Johnny Abe, es la única versión que Segundo existe. Es una víctima. Claro, él está detenido, preso, acusado de antitrujillista. Pero además, Segundo Inver Brugal, su hijo... Inver Barrera. No. Su hijo, Segundo Inver Brugal, su hijo, hermano de Carmen Inver, una persona psiquiatra muy conocido, una persona de una gran solvencia intelectual, publicó aquí en Acento un memorial de la participación de su padre en el servicio militar, y para la época en la que publicó un artículo sobre esto, y para la época en la que ocurrió el caso, ya había sido él, obviamente estaba considerado como un enemigo de la dictadura, y estuvo preso y lo asesinaron por eso, y dieron una orden para asesinarlo. Claro. A uno de ellos, no a Segundo Inver, creo que fue a Rafael Augusto Sánchez, que parece que se dieron cuenta que había quedado con un hálito de vida, y le cortaron la cabeza, le cercenaron la cabeza, en camino a los tiburones. Sí, Sánchez Sanjay, que fue esposo de doña Josefina Padilla, por supuesto. Falleció no hace mucho. Sí. Realmente se tenía como un opositor a Trujillo. Pero hay una cosa que a mí me gustaría saber. Trujillo insistió ante Johnny Abe y le pidió cuenta de por qué no se ejecutaba la muerte de las hermanas Mirabal. Claro, de acuerdo como lo cuenta Johnny, como lo cuenta Peña Rivera, dan la misma versión. Es que las hermanas estaban acompañadas de niños en una ocasión y de niños y ancianos en otra ocasión. Es decir, los padres, ¿no? Y eso trajo como consecuencia que entonces, como muy buenos eran los agentes del CIN, dice que sintieron pudor, que ellos no podían matar unos niños que estaban en esos vehículos. Pero la operación, que por cierto Johnny Abe le llama la Operación Mirabal, la Operación Mirabal debía de cumplirse. Entonces un día por la mañana, a las 6 de la mañana, Trujillo llega al palacio, eso lo cuenta Johnny Abe, y llega y me llama a través de una chicharra que tenía para... yo sabía cuando sonaba esa chicharra, yo sabía que yo tenía que ir. Yo llegaba temprano a palacio. Trujillo estaba muy preocupado con la situación política del momento.
el país estaba con un problema con la OEA, con la Organización de Estados Americanos. Ya se había producido el atentado a Rómulo Betancourt. Ya se había dado la expedición de junio del 59. La Iglesia Católica estaba, se puede decir que en conflicto con Trujillo. La Iglesia Testigo de Jehová estaba en conflicto con Trujillo. Entonces Trujillo estaba como atrapado. En ese momento, quien era presidente, en esos periodos, quien era presidente era Negro Trujillo. Pero Trujillo se le metió que quería volver a ser presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya llegó el momento, ya tenía como 10 años que no era, 9 años que no era presidente. Sino que el presidente era Negro Trujillo y él era el jefe. Y él era el que mandaba. Entonces todo eso, dice Johnny Abe que Trujillo estaba bajo una tensión política en ese momento. Y que cuando lo llamó, él sabía para qué era la orden. Oye, yo sabía cuál era la orden. Porque esta familia... Él le adivinaba el en pensamiento. En agosto de 1960, Trujillo ya en esa campaña política para volver a regresar, todos los pueblos pidiendo que Trujillo volviera a ser presidente, formalmente. Y entonces en Santiago él dijo, mira, quienes me tienen loco aquí son los católicos, la Iglesia Católica, y ciertas familias de Santiago, Salcedo, Cutupú, dijo y creo que San Francisco de Macorís. Sí. Pero quienes realmente me tienen en una situación incómoda son las familias Mirabal y González. Imagino que está hablando de Pedro González. Pedro González. Que es esposo de una de las hermanas. De una de las hermanas. Quiere decir que Trujillo públicamente, eso está en primera plana, yo publico, creo, la fotografía, públicamente dijo, estas personas hay que salir de ellas, ¿no? Y esa es la palabra que usa con Johnny Aves. Oye, tenemos que salir de este problema, el problema de las Mirabal. Quiere decir entonces que Trujillo está directamente implicado. Que si le dio la orden a Johnny Aves o se la dio a otro general, eso no tiene importancia, en el sentido de que él es el primer responsable de la muerte de las hermanas Mirabal. Eso es lo que yo entiendo. Se puede analizar y ver toda la operación. Lo interesante sería cruzar las informaciones. ¿Qué dicen los testigos cuando están en el juicio que comenzó en 1962 y terminó el 24 de noviembre de 1962 en la noche? Por la mañana, el 25 de noviembre, se celebró la condena a los asesinos. Pero ahí no está mencionado, nunca menciona a Johnny Aves, porque Johnny Aves no tenía nada que ver, porque supuestamente él no era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Y tampoco mencionan a Trujillo, que ya estaba muerto en 1961. Sí. Quiere decir que es un cuadro que si tú cruzas todo esto, la documentación, tú puedes reconstruir, que fue lo que yo hice, con lo que dice Johnny Aves, lo que dice Alicinio, lo que dicen los testigos. Oye, los testigos cuentan cosas terribles en ese juicio, que nada más publicaron, Franco nada más publicó una parte del juicio. Entre los testigos estaban los empleados de salud pública, del Seguro Social, que iban en el vehículo, de obras públicas. Y el señor de obras públicas también. Sí. Pero hay también militares que colaboraron, parece, ¿no? Creo que en el juicio hay un militar que está señalando a los... Que señala directamente, señala, sí. Dice, está Víctor Alicinio Peña Rivera, por supuesto, y Manolo Tavares, que también señala a los asesinos de las hermanas Mirabal. Todos los que declararon, incluyendo los que participaron, dicen cómo fue. Johnny Aves dice, se envió fulano a Candito Torres a Santiago, y Alicinio dice, me llegó Candito Torres y nos reunimos. Es decir, tú vas viendo todo cómo va combinando. Johnny Aves dice, no se pudo ejecutar el crimen la primera semana cuando lo enviamos. Y Peña Rivera dice, no se pudo ejecutar porque la primera semana porque ese día andaban con niños. Es decir, cuando tú cruzas toda la información, te das cuenta que fue un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Realmente. Porque participó el jefe del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, el jefe de la Fuerza Armada, si es que participó, que yo tengo mis dudas. Entonces,
Y todo el aparato oficial participó en ese crimen. ¿Tú tienes tus dudas de que Pupo Román tuviese una participación en el directa. crimen? Pero él era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y me imagino que si Trujillo le da la orden, él no se va a negar. Muy difícil de que se niegue. Pero además el aparato del crimen lo dirigía Johnny Aves. Johnny Aves, que fue el que dirigió, ese era su trabajo. La operación Mirabal. Claro. Él fue quien dirigió la operación Mirabal. Él mandó a Candido Torres a Santiago. Víctor Alicinio Peña Rivera recibió la orden y la ejecutó. Porque era la demarcación que le tocaba a él. Y lo raro es que Minerva, que estuvo presa cuando se descubrió el complot de junio, de enero del 60, el complot del 14 de junio, cuando comenzaron las redadas, Minerva fue una de las primeras que llevaron detenidas y la llevaron a la 40. Creo que Minerva estuvo presa el 23 de enero y las redadas comenzaron como el 20 o el 21. Ya. Entonces, pero rápidamente la perdonan, la sueltan. La sueltan. Muy bien. Donde yo creo que también podría ser que había una decisión. Una decisión ya porque tomada. Porque también Minerva se tenía como una de las principales del 14 de junio. Es más, se dice que Minerva era la líder del 14 de junio, la principal. Sí. Pero que Manolo, siendo el hombre y el esposo, bueno, pues entonces tuvo más el machismo de la época, ¿no? Hizo que Manolo fuera el principal jefe del 14 de junio. Pero bueno, ejecutado el crimen, tú relatas en tu libro que Trujillo se desplaza hasta Salcedo. Ah, sí, eso. Qué bueno que me menciones. Es una tortura. A Tenares. A Tenares. Sí. Trujillo se desplaza y provoca un acto de reconocimiento a su figura. En ese momento en que está el luto de la comunidad por la muerte y el múltiple asesinato de las hermanas Mirabal y la persona que le acompañaba. Y hace una fiesta con orquesta en la casa creo que de un hermano de Pedro González. De Pedro González, sí. Creo que sí, que de Pedro González. Hacen una fiesta, invita entonces a los más importantes de la familia de Salcedo, porque esa era la idea, ¿no? Era una especie de humillar a la sociedad. Sí. Pero la fiesta se hace en Tenares. Esa fiesta la cuenta muy bien Alicinio Piña Rivera. Y dice por qué era la fiesta. Y dice, yo puedo contarlo porque yo era el jefe de inteligencia y a mí me tocó ser el jefe de seguridad de lo que estaba pasando en esa fiesta. Es decir, Trujillo hizo una fiesta por la muerte de las hermanas Mirabal. También. Pero algo de menos importancia, pero igual, cuando se hizo el crimen de las hermanas Mirabal, los que participaron en ella, Ciriaco de la Rosa, etcétera, cuando participaron en la muerte de las hermanas, llegaron a Salcedo e hicieron una fiesta en la propiedad que ya tenía bajo control Alicinio Peña Rivera, que era de la familia Mirabal. Hicieron una fiesta y entonces uno de ellos, creo que el guitarrista que dio declaraciones en el juicio, llevaron un guitarrista para cantar canciones y beber ron. Estuvo Alicinio Peña Rivera en la fiesta, él también lo cuenta. Y entonces dice que habían uno de ellos que estaba aruñado. Y el guitarrista le preguntó, oye, ¿qué te pasó? Y dice, unas jodidas mujeres ahí que fuimos a hacer presa y me aruñaron. Me imagino que ese fue el que quiso violar a una que creo que fue a Teresa Mirabal. Teresa. No estoy seguro, porque no dice el nombre, pero dice la gordita, la más gordita. No, hubo una que salió del vehículo y pero no fue a Minerva, se acercó, no fue Minerva. Sí. Se acercó corriendo al vehículo del Seguro Social. Claro. Y la despegan del vehículo. Y la despegan del vehículo, exactamente. Y la suben a los vehículos del La otra cosa es la visita que hizo el gobernador de Salcedo a Mamachea, la madre de las hermanas Mirabal, para que firmara un documento, una carta que se va a hacer pública, una carta que iban a hacer pública y la publicaron, donde se dice exculpando al gobierno. Ella dice, cuenta. Oye, él cuenta, eso hay que leerlo. Oye, eso es terrible, eso parece una película. Alicinio dice que a él le tocó ir con el gobernador de Salcedo a la casa de la familia Mirabal. Y que cuando él llegó, se oían los llantos en los aposentos. Y que había un hermano de no sé si de la esposa o de
del señor Fernando, del esposo, del padre o de la madre, no recuerdo cuál de los dos, que estaba ahí, y le dijo, venga, ella está aquí, la señora está aquí. Y Alicinio no quiso entrar y se quedó en la sala. Y entonces quien entró fue, porque ese era que tenía la orden de Trujillo de que tenía que entrar allá a pedirle a doña Chea que firmara la carta. Imagino que la carta la redactaron ellos, se la llevaron para que la firmara, porque ella bajo esa condición no se iba a poner a redactar una carta. Y dice, se oían los llantos. Y cuando este señor salió de allí, el gobernador salió de la habitación, venía temblando. Y entonces esa carta, 2 días después, salió en el periódico El Caribe en primera plana. Las hermanas Mirabal murieron en un accidente. Las hermanas Mirabal y quien dicen que fue el chofer, pero que era realmente un amigo, ¿no? Siriaco, Rufino de la Cruz. De la Cruz. Sí. Bien. Entonces, salió en primera plana la carta, ¿no? Las hermanas murieron en un accidente de tránsito. Bien. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo sobre este libro extraordinario que tiene tanta información, tantos detalles sobre la responsabilidad del dictador Rafael Leónidas Trujillo, directamente implicado en la muerte, en el asesinato de las hermanas Mirabal. Volvemos en un momento. El proceso judicial que se llevó contra los asesinos confesos de las hermanas Mirabal no incluyó a Johnny Aves como responsable de la ejecución de la orden de Trujillo. Obviamente a Trujillo no había por qué procesarlo porque Trujillo estaba muerto. Pero Johnny Aves sí estaba vivo. Claro. En ese momento. Porque él después escribió su memoria. Pero además hay otro elemento que a mí me parece sumamente valioso. Estas personas fueron condenadas y fueron a la cárcel. Y en el gobierno de Juan Bosch estuvieron en la cárcel, todo el proceso en la cárcel, hasta que en 1965, al inicio de la Revolución de Abril... A finales de la Revolución. Ya, en diciembre de 65. Después cuando se tomó la Fortaleza Osama, esa gente fueron puestas en libertad, nada más y nada menos que por Manuel Ramón Montes Arache, el jefe de los hombres ranas de Camaño. Y lo que pasa es que hay una parte, que es el que sale en el 65, en medio de la revolución, es Alicinio Peña Rivera. Pero los demás que estaban condenados a 20, 30, y cuántos años, van a salir en diciembre del 65. En diciembre del ya 65. Cuando estaba gobernando Héctor García Godoy. Héctor García Godoy. Exacto. Entonces, de lo que se acusa a Montarache, que se ha quedado como nadie ha presentado documentos, pero hay testimonio. Sí, hay testimonio. Era que eran amigos y en medio cuando fueron a la Fortaleza Osama. Fafa lo ha dado como testimonio. Sí. Y en su último libro también sí. Ahí lo recoge. Entonces dicen que Montarache tuvo responsabilidad entonces en que Alicinio saliera y se fuera del país. Porque cuando salió no se quedó acá. Eso fue, como dice, sacarlo de la... Fue salir y inmediatamente sí. Irse del país. Pero el otro grupo, Cándido Torres, Siriaco de la Rosa y todo eso, fueron condenados a 20, 30 años y estuvieron presos hasta 1966. 65 diciembre. No, pero ellos fueron puestos en libertad. Lo pusieron en libertad. Lo pusieron en libertad. Entonces, creo que el propio gobierno... Despradel Brache, que era jefe de la policía, se responsabilizó de haberlo puesto en libertad a todos, porque habían otros presos políticos que habían estado implicados en una supuesta conspiración contra el gobierno de García Godoy. Y entonces, para la paz de la sociedad, dice Despradel Brache que el presidente Héctor García Godoy lo llamó por teléfono y le dijo: suelta a toda esta gente y a los presos políticos. Y él aprovechó y soltó a Balá, el de los paleros, y a los que asesinaron a las hermanas Mirabal, y también soltó a los que estaban en la supuesta conspiración de Santiago. Pero él dice: el presidente me llamó y me ordenó. Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta Manota, Néstor Antonio Pérez Terrero
y Ciriaco de la Rosa Luciano. Sí, esos son los que estaban detenidos. Y salieron de la cárcel. Pero en enero, el presidente Héctor García Godoy, del año 1966, ordenó el reapresamiento de esas personas. Bueno, pero ya había una carta de la familia Mirabal, firmada por la señora Dedé Mirabal. Y de Mamachea. Sí, de la familia. Y ya eso creó un ruido en la prensa, ya estamos en otra época. Ya tenemos la revista Ahora, que era una especie de vocero de las cosas del pueblo en esa época. Y entonces lo que hace García Godoy es decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, no fui yo. Y entonces Despradel Brache le contesta, pues si no fue usted, la voz por teléfono era la suya. Entonces, ¿quién fue que dio la orden? No se sabe, ¿no? Yeah. Pero yo creo que fue el presidente provisional Héctor García Godoy. ¿No te parece que es insólito que la sociedad dominicana en el siglo XXI esté hablando todavía con dudas sobre estas cosas y que no haya habido en el país, creada oficialmente, una comisión de la verdad que relate y revele y ponga sobre la mayor claridad posible estos crímenes? No este solo, porque hubo muchos otros crímenes, claro, que ocurrieron. Este es el crimen, digamos, detonante para ponerle fin a la dictadura. Yo te lo voy a poner, me voy a ir por de la siguiente manera. En 1930, Trujillo comenzó a gobernar, 2 o 3 semanas antes de ser presidente formal, pero comenzó a gobernar. En 1930, asesinó o mandó asesinar a la primera mujer que murió en el periodo de 30 años. Yo creo que murieron pocas mujeres en ese periodo. No he visto registrado. Pero Altagracia Almanzar, la esposa de Virgilio Martínez Reina, murió junto a Martínez Reina en una acción dirigida por quien era el gobernador de Santiago en ese momento, este señor apellido José Estrella, creo que se llamaba. Que luego estaba embarazada ella. Y estaba embarazada. Estaba embarazada. Ella dio a luz, como decimos, o alumbró, también decimos en el campo, en el crimen, en el hospital, cuando se estaba muriendo, pero el niño murió también, porque ella estaba de parto casi. Y Trujillo eso lo mantuvo a ese señor en su cargo, hasta que un día, en 1940, 41, por ahí, convenció a Rafael Estrella Ureña, que había sido vicepresidente con él, para que regresara al país, lo convenció, y como Estrella Ureña era familia de José Estrella, entonces aprovechó y dijo que Estrella Ureña había sido el responsable de esa muerte. Entonces lo juzgan y condenan a José Estrella y a Estrella Ureña, a Rafael, que eran antitrujillistas, lo condenan a que sé yo cuántos años, pero 2 o 3, un tiempo después, muere sospechosamente Rafael Estrella Ureña, y José Estrella Ureña vuelve a ser funcionario del gobierno de Trujillo. Entonces, es un teatro lo que hay alrededor del crimen. Entonces comienza en el 30 como la muerte de una mujer y termina en el 60, 30 años después, con la muerte de tres mujeres. Quiere decir que Trujillo no se paraba ante nada. Yo creo que cuando hablamos de que hay que hacer, organizarse o una comisión de la verdad, ese crimen no puede quedar en el olvido. Porque me imagino que los documentos están en el Archivo General de la Nación. Hay algunos documentos, pero no están todos, que tienen que ver con ese crimen de Altagracia Almanzar. Pero de las hermanas Mirabal hay demasiada información. Bueno, pues si se quiere saber si es verdad o mentira, que se nombre una comisión con gente con calidad moral, etcétera, para que hagan la investigación y lleguen a una conclusión. Pero hay que hacerlo, porque eso no se puede quedar así. Hay que hacerlo, claro que sí. La comisión puede incluir historiadores, abogados y gente con suficiente peso en la sociedad dominicana para que cuando dicten o presenten un informe documentado, exactamente, ese sea el informe que contenga toda la verdad sobre los crímenes ocurridos, porque hay gente todavía incluso reivindicando, hay gente que
Anoche yo estaba en la ciudad colonial y entré a un bar en la calle Hostos, casi esquina Mercedes. Y me encontré un bar que tiene una estatua de Trujillo. No relaje. Así mismo. Yo encontré anoche un bar que tiene en el patio del bar, donde hay mesas para la gente sentarse a tomar, tiene una estatua de Trujillo. No, por eso tú tienes que... Te estoy diciendo, una estatua de Trujillo. Cuidado si es que se parece. Cuidado si es una estatua de alguien que se parece. Tiene como, Porque el nombre del bar es como número 10, frente a la iglesia de la Altagracia. De la Altagracia. Exactamente, frente Mira, a la yo he estado iglesia ahí de la enfrente, pero no he Altagracia. entrado al bar. Va. Pues ahí en el patio hay una estatua en bronce de Trujillo. Pero hay una ley que prohíbe eso. A mí Entonces las leyes no se cumplen aquí. A mí me sorprendió, de verdad, Alejandro. Me sorprendió. Pero bueno, son de esas Porque cosas. yo sé que hay personas que tienen retratos grandes en su casa, en la sala de Trujillo. Bueno, Pina ¿no? Acevedo Pina un tenía retrato uno en inmenso, su oficina. inmenso en su oficina. Inmenso ¿no? de Trujillo, sí, claro. Porque eran familias también. Sí. Por lo sí, pero de ahí a poner una estatua en un sitio donde va a ir gente, que es un sitio no público, sé, aunque sea privado, es público. No, bueno, no sé, pero está en un patio ahí, es enorme. Claro, debe ser muy pesada. Yo la toqué y parece es de que bronce. Es de bronce. Es de la época de Trujillo. No, es Trujillo, es Trujillo. Porque en el Archivo General de la Nación, cuidado, hay una estatua de doña Mama Julia Trujillo. Hay un busto de ella. Yo lo encontré cuando estuve allá en el archivo, en un sótano, y no sé dónde está ahora, me imagino que lo tienen preservado, porque Roberto Casas preserva esa cosa, ¿no? Eso es historia. Eso es historia, sí. Pero en algún momento, en uno de esos sitios donde, por ejemplo, en la carretera Mella, en el kilómetro 9, que está todavía la casa ahí, en donde estuvo la cárcel de tortura del kilómetro 9, ahí debieran hacerse un museo de la represión. De la represión. Bueno, hay uno de la resistencia, pero hay uno de la resistencia. Mírala ahí. Y que esa casa, esa fotografía es mía. Es tuya, esa foto. La tomé. Esa fotografía yo la tomé en medio de la pandemia. Y las monjas de ahí, eso está bajo dirección de las monjas, me impidieron entrar. Yo entré porque alguien me llevó y cuando la monja vino y me dijo, la jefa, ¿y qué usted hace aquí? Yo dije, esto es historia. Me dijo, no, pero esto es historia, pero usted no puede estar aquí porque, bueno, me sacaron, vulgarmente me sacaron. Este es el local de la cárcel del 9. Del 9 de la carretera Mella. De la carretera Ahí Mella. pudieran hacer un museo. Que eso de la Iglesia Católica ahora, porque, ojo, después a la Iglesia Católica le dieron el espacio de la cárcel de la 40. Donde está la iglesia de Costa Rica, de Cristo Rey. Eso en Cristo Ese es el Rey, local sí. ahí estaba el local de la cárcel de la 40. Y eso se lo dieron a la iglesia. Y hay una carta de un sacerdote que lo recibió eso, que dice que él se comprometía que cuando hicieran la iglesia iba a poner en donde se para el cura a hablar, vamos a decir el púlpito, que ahí en ese lugar iban a coger el lugar donde estuvo la silla eléctrica. Entonces yo le digo a mis estudiantes, cuando ustedes vayan a esa iglesia y vean donde está el cura separado, ahí estaba la silla eléctrica. Bien. Y en la zona de la zona oriental, ahí es que manda que se haga ese museo. Ya, mírala ahí la silla, ahí está. La silla. Bueno. Esa es una de ellas. Alejandro, muchas gracias. Muy agradecido de esta conversación. Este libro, para mí me parece un libro sumamente valioso, El Camino de la Muerte. Cómo se planificó y se ejecutó el crimen de Trujillo contra las hermanas Mirabal. Yo te felicito por este libro. Gracias. Yo creo que es un libro necesario e importante porque desmitifica la idea de que Trujillo no se involucraba. Yo creo porque él se involucró directamente. Yo creo que ese casi es el libro más pequeño de lo que yo he publicado. Pero hay uno más pequeño. Hay uno más pequeño. El de la Gida Marcita. No, el de la bachata. El de la bachata. Ese no es el libro, es un capítulo que yo publicé. Bueno, muy bien. El libro de la bachata viene ahora. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Alejandro Paulino, historiador dominicano, que ha escrito, que conoce muy bien, no solamente conoce lo de la dictadura de Trujillo y estos procesos, sino también es una de las personas que mejor conoce la historia de la izquierda de República Dominicana. Hasta luego.